examen. Sí, yo creo que sí, doctor. Es usualmente 40 minutos a media hora, doctor. Inclusive a 4 en punto podemos empezar así para poder estar libres. De todas maneras, vamos a ver, voy a estar coordinando con Daniela o con Jimena para ver esto de la hora, pero vamos a hacer virtual nomás ya para que ella aunque van a dar examen presencial, ¿no? Sí, doctor, es el examen presencial. Por eso le decía, doctor, mejor que pasemos presencial, así no tardamos en llegar a nuestras casas ni nada. Ni bien salgamos del examen, pasemos clases con usted. Ay, chicos, qué locura. Con ustedes todo es un caos. Doctor, hay compañeros, bueno, un compañero en sala, no sé si le podría aceptar, por favor. Ya. Gracias. Medio que ustedes se están pareciendo a Bolivia, che. Es que, doctor, es nuestra culpa. Todo es un desorden. ¿Qué vamos a hacer? Yo les decía qué lindo es pasar virtual. Miren, estoy sentadito en el solcito, mirando el partido y pasando. ¿Qué tal? ¿Qué tal nuestra universidad? Linda, ¿no? ¿Saben una cosa? A mí no me gusta. No me siento bien. Siento que estoy engañando a mi universidad, que me está pagando de lo que estoy haciendo malas cosas. La pandemia a mí no me ha hecho cambiar. A ustedes creo que sí. Ahora el viernes quiero hacer virtual y resulta que ustedes van a estar en la facultad. Hoy día quiero hacer virtual o presencial y ustedes están en sus casas. Qué grave. Ciencia, doctora, para sus queridos alumnos. Mis queridos alumnos se están perjudicando mucho y con cariño nomás no vamos a lograr que aprendan, ¿no? Doctor, sino que hay que estamos esforzarse para aprender. estresados. Está grave la cosa. Sí, doctor, está feo. Además que todavía creo que igual vamos a tener que pagar nomás los 26 bolivianos, doctor, porque en cirugía nos va a doler más, pero, doctor, es 26 bolivianos. ¿Ya los han convencido? No, doctor, es que la mayoría está pagando de otras rotaciones igual, de nuestra rotación igual, y no, pues han dicho siempre, si paga la mayoría ya ni modo, ni dónde buscarle va a ser la cosa. Oh, o sea, depende de lo que la mayoría diga. Si la mayoría está de acuerdo en que pasen todos de curso, van a pasar todos. Sería bonita si, doctor, no estuviéramos asustados. La mayoría reprueba, todos reprueban. Así es Bolivia ahora. ¿No les da pena? A mí me está dando... me da pena y rabia, doctor. No sé cómo harán eso de sus 26, pero ¿de dónde y por qué será? No entiendo. ¿Qué haremos, pues, con los principios y los fines de la universidad, no? Yo creo que les falta a ustedes mucha información de leer el estatuto, normas. Porque así nomás, complicado. Bueno, chicos, no. Haremos lo que nos corresponde. Espero que les sirva de algo. Porque hasta el entusiasmo se va perdiendo, ¿no? Hoy día avanzaremos algo que hace daño, algo que nos hace daño, como esto que estamos hablando ahora, ¿no? Cuando uno se niega qué órgano sufre, cuando uno reniega demasiado qué órgano de nuestro organismo sufre. La vesícula, doctor.
El hígado. Cerebro. ¿El hígado, doctor? Claro, ahora vamos a hablar del hígado. A ver, chicos, ya me han hecho renegar mucho. Hoy vamos a avanzar de la manera como deberíamos de tener mucho cuidado en atender en odontología a pacientes que son enfermos del hígado. ¿No es cierto? Porque el hígado, si bien está en otro lugar, no está en la boca, el hígado está en el abdomen, pero tiene una función tan grande para todo el cuerpo que cuando se encuentra enfermo, muchas otras funciones no se cumplen adecuadamente. Para eso habría que conocer qué es lo que hace el hígado, qué funciones tiene el hígado. Las enfermedades del hígado se los conoce también como hepatopatías. Y las enfermedades que comprometen al hígado son de distinta causa, ¿no? El hígado puede enfermarse por un problema infeccioso. Y dentro de las infecciones que dañan el hígado, la más común, la más frecuente, la más peligrosa son las enfermedades virales. Y de ahí que tenemos las famosas hepatitis, ¿no? Todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces el hígado se inflama. Y las hepatitis virales son enfermedades que lesionan mucho al hígado. El hepatocito sufre demasiado. El hepatocito, que es la célula hepática, cumple funciones pero extremadamente importantes. Vamos a ver luego. El hígado también puede enfermarse por el consumo excesivo de alcohol. ¿Ya? Eso quiere decir que el alcohol, que es una sustancia tóxica que quema, para poder ser eliminado del cuerpo tiene que ser metabolizado en el hígado. Porque cuando nosotros nos consumimos gran cantidad de alcohol en una fiesta, ese hígado trabaja mucho porque ese alcohol lo tiene que metabolizar para eliminarlo y para ello el hígado trabaja fuerte. Pero cuando algo está sucediendo mal, y resulta de que el hígado ya no soporta, ¿no? Y el alcohol lo daña, si es muy frecuente. A eso se llaman las hepatitis alcohólicas. ¿Ya? Otro tipo de trastornos que pueden comprometer al hígado, por ejemplo, es la cirrosis. La cirrosis es ya cuando el hígado está muy destruido, está casi como un cartón, ya no funciona bien. Y la cirrosis puede deberse a muchas causas. Otras enfermedades que ponen en riesgo la funcionalidad del hígado son los llamados los síndromes de obstrucción biliar. Estoy hablando de los cálculos. Los cálculos en las vías biliares suelen complicarse mucho, dañando al hígado y además otro órgano que es muy importante que trabaja junto a él, que es el páncreas. El páncreas sufre bastante. Entonces es muy peligroso. Y por último, otra causa que puede dañar al hígado es cuando los conductos se obstruyen, ya no por cálculos, sino por un cáncer del páncreas. Entonces, como verán, el hígado puede sufrir bastante por distintas causas. ¿Y qué tiene que ver el odontólogo acá? A mí, odontólogo, ¿qué me está importando del cáncer de hígado? ¿Qué me está importando de la cirrosis hepática? ¿No es cierto? Pues el odontólogo tiene que conocer un poquito lo que sucede con el hígado enfermo por cualquier causa, ante la eventualidad de que el odontólogo en el paciente tenga que realizar una intervención quirúrgica o tenga que hacer un tratamiento con una prescripción medicamentosa por largo tiempo. ¿Qué quiere decir? Hay que tener mucho cuidado si van a realizar cirugías, porque en un hígado enfermo la cirugía se les complica. Y otro elemento es, hay que tener mucho cuidado en la prescripción medicamentosa a un paciente que tiene el hígado enfermo. Eso es muy peligroso,
porque el hígado enfermo no va a poder metabolizar bien los medicamentos. Entonces, en base a esta pequeña introducción, ya nosotros tendríamos que tener una idea de que es importante conocer la funcionalidad hepática. El hígado tiene más de 500 funciones. Es un órgano pero tan noble y tan importante para la vida de las personas que todas sus funciones deben estar estables para que el organismo esté también sano. Y las funciones del hígado, desde un punto de vista de un conocimiento para el odontólogo, las podemos agrupar, ¿no? Funciones bioquímicas, son funciones muy importantes que tiene el hígado. Otra función es la función metabólica. A ver, la función bioquímica del hígado, para nosotros como odontólogos, nos interesa desde dos puntos de vista. Primero, que todo medicamento que se consume y todo alimento que nosotros nos consumimos, definitivamente al final va a terminar en el hígado para que de ahí recién sea distribuido al resto del organismo. Y si hablamos de medicamentos, toda droga, antiinflamatorios, antibióticos, tranquilizantes, analgésicos, lo que ustedes quieran, siempre terminan metabolizándose en el hígado para luego ser asimilados y cumplir su función. Entonces, esa función metabólica, esa función bioquímica es muy importante. Y la otra función bioquímica también es que en el hígado se producen muchos de los factores de coagulación que participan en el proceso de la hemostasia. Por eso les decía, hay que tener mucho cuidado si van a realizar una cirugía. Una cirugía, cualquiera que fuera que tenga que realizarse en un paciente, debe contar con la ayuda natural de que la hemorragia debe ceder, debe parar, que no debe de haber una hemorragia grande porque el paciente se puede desangrar. Y para ello entran en juego los mecanismos de la hemostasia de coagulación mediante la vía intrínseca, extrínseca, hasta la formación del coágulo y posterior cicatrización de una herida. ¿No es cierto? Pues si el hígado forma factores de coagulación, imagínense si ese hígado está enfermo, ya sea por virus, ya sea por alcohol o por cualquier causa que les hemos nombrado, no se van a formar factores de coagulación. O si se forman, han de ser escasos. Por lo tanto, no ha de existir una buena hemostasia, no ha de haber una buena coagulación de la sangre. Y el riesgo que corre ese paciente es de tener una hemorragia intraoperatoria o postoperatoria. ¿Me dejo entender? Esa es una función bioquímica del hígado. Dentro de las funciones metabólicas que tiene el hígado, hay una que es bueno conocerla. Es el hecho de que a nivel del hígado también se produce un elemento importante para la digestión que se llama bilis. Es decir, que en el hígado se forma la bilis. Ahí se forma a nivel de los hepatocitos. Esa bilis cumple una función digestiva muy importante. Sale por los respectivos conductos, se almacena en la vesícula biliar y de ahí va hasta el intestino, concretamente hasta el duodeno, para ayudar al proceso digestivo, principalmente de las grasas. Tal vez hasta ahí no nos interesa mucho como odontólogo. Pero les había hablado hace rato de que hay enfermedades que alteran la funcionalidad hepática, como es los cálculos, las piedritas, ¿no? Que se trancan. Y cuando hay piedritas que se trancan en los conductos, la bilis no puede pasar al intestino. Y aquí viene la gran importancia desde el punto de vista odontológico. Para que el hígado produzca factores de coagulación, existen unos cuantos que dependen de la vitamina K. Entonces, si la bilis no está llegando al intestino, no se absorbe vitamina K. Y si no se absorbe vitamina K, no se forman los factores de coagulación que dependen de la vitamina K en el hígado. Y si no se forman esos factores de coagulación, la complicación en un acto quirúrgico posterior a él ha de ser siempre la hemorragia. ¿Me estoy dejando entender? Esto que acabo de explicarles sin mostrarle ninguna diapositiva es una parte a manera de prólogo, una introducción
como para que tengan una idea de qué se trata nuestro tema que vamos a avanzar. ¿O quieren que lo terminemos ahí? A ver, ¿qué dicen los bolivianos? Doctor, dijo diapositiva. Les he hecho una pregunta. Ahí lo terminamos la clase, porque lo que he hecho es un resumen de todo lo que podemos avanzar. A ver qué dicen mis queridos amigos bolivianos. ¿Qué dicen los demás chicos para que así también podamos... Doctor, si avanzamos un poquito más hoy día, el viernes vamos a pasar menos tiempo. No, falta otro tema. Después de esto. Oh, doctor. Chicos, no les entiendo, chicos. ¿En qué mundo estamos? A ver, aterricen. A ver, pisen el suelo. Pónganse a pensar qué rol están jugando en la vida en este momento de su vida. O sea, va a depender de que la próxima avance poquitito de eso. Quiere decir que me han entendido lo poco que he resumido ahora, que ya saben. Yo les he puesto como se dice, ¿no? A la mesa las naranjas, a ver, quieren comer y van a ustedes decir, hasta las verdes se las han de querer comer. Chicos, ¿ustedes están participando en la carrera de odontología o están estudiando la carrera de odontología? ¿Qué dice Daniela? ¿Están compitiendo en la carrera de odontología o están estudiando la carrera de odontología? ¿Cuál de las dos? Yo por mi parte, doctor, trato de participar en la carrera de odontología. O sea, lo importante es terminar y ganar. Lo importante para ustedes es eso, no es aprender. No, no terminar rápido, doctor, porque pues rápido igual las cosas no funcionan, porque pues cuando igual se pasa de primero a segundo rápido, en tercero ya es como que la definitiva de si te gusta la carrera o no. ¿Por qué Y está, pues los que han pasado rápido igual lo dejan rápido. Daniela, ¿y por qué está compitiendo en la carrera de odontología? La carrera de odontología no es una competencia donde se lanza la partida con un disparo de pistola y la llegada es romper la cinta. Eso no es carrera de odontología. Una cosa es participar en una carrera de odontología y otra cosa es estudiar la carrera de odontología. ¿Cuál de las dos quiere? ¿O estoy equivocado? ¿Cómo cambiamos el mundo? Dios mío, ¿qué ha pasado? Esta pandemia, ¿será que el virus ha afectado el sentir de las personas de querer ser algo bueno en la vida? Mucho más en los que estudian una carrera del área de la salud, donde tienen que precautelar la salud de las personas, curar la salud de las personas, y que las personas somos tan complejas, el ser humano es tan complejo, que conocerlo es tan maravilloso, pero muy complicado, y que si no lo conocemos, podemos, en vez de curarlos, matarlos. Se están poniendo a pensar las cosas que me están respondiendo, no solamente de palabras, sino de acción. Chicos, no quiero ser cura, pero me estoy preocupando mucho del mundo en que vivimos y de nuestra juventud. No estoy hablando mal de ella, más al contrario, estoy preocupado. ¿Cómo poderles hacer cambiar un poquito su mentalidad si no hay la predisposición de parte de ustedes? Ahorita está diciendo alguno de ellos, de una vez avance, ya que está aquí con sus hermanos todavía, a mí qué me está importando, están diciendo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad que están diciendo eso? Vayan pensando, chicos. Yo no quiero entrar al ritmo en el que están ustedes. Porque si entro al ritmo, ahorita lo acabo la materia y mejor me pongo aquí a mirar el partido con un whisky más y listo.
Pero no puede ser, chicos, no puede ser. Reaccionen, reaccionen. No están en una carrera de competencia, están en una carrera de profesionalización. Veo que no quieren aprender. La cosa es cumplir. Yo no quisiera que sean así. Yo los conozco desde el año pasado y muchos no eran así. Aprendan, aprendan, aprendan. Si por alguna razón no han podido aprender, no tienen que desesperarse. La oportunidad para aprender siempre va a existir. ¿Ya? Y eso he notado en ustedes, en mi asignatura por lo menos me he ido dando cuenta. Vienen algunos a la clase por venir. No está bien, se están haciendo daño. Ahora quisiera verlos a sus ojos. Por eso quiero estar en una clase presencial. Tras de las cámaras, de repente me están haciendo las señas de la nariz, ¿no es cierto? No saben. Algunos ni siquiera están en la clase. De todas maneras, avanzaremos. ¿Listo? Sí, doctor, avanzaremos. Está bien, doctor. Avanzaremos, avanzaremos. Bueno. Les he dado las funciones del hígado, tanto bioquímicas como metabólicas, y en base a esas funciones es que vamos a nosotros poder establecer cómo el hígado se daña y qué riesgo nos trae en un paciente enfermo del hígado. ¿Ya? Hemos hablado de las causas que producen lesiones hepáticas y todas ellas las agrupamos en tres. Una ha de ser la hepatitis viral, otra ha de ser la hepatitis alcohólica y la cirrosis, y la otra ha de ser los problemas o síndromes de obstrucción biliar. Esos tres temas hay que desarrollar dentro de las enfermedades hepáticas. En la hepatitis viral, ya ustedes conocen, inclusive se han debido hacer vacunar contra la hepatitis, ¿verdad? Producida por virus. Es bueno que desde el punto de vista general comprendan que hay 4 o 5 tipos de virus que pueden afectar al hígado y de esta manera se van a presentar las hepatitis virales de acuerdo al tipo de virus. De ahí que tenemos en las siguientes formas de hepatitis viral. Hepatitis viral A, B, C y D y E. 5. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D y hepatitis E. Es dependiendo del tipo de virus y la forma de cómo se adquiere la enfermedad. Cuando hablamos de las hepatitis virales, si bien estamos dándole un enfoque de que el paciente con una hepatitis puede tener problemas en una intervención quirúrgica o para que le administremos medicamentos, aquí hay que añadir un tercer elemento importante, ¿no? Que las hepatitis virales son altamente contagiosas. Por tanto, no solamente corre riesgo el paciente que va a padecer o está padeciendo de hepatitis viral, sino también corre riesgo el profesional que está atendiendo al paciente. Entonces nosotros no vamos a mucho hablar de cómo cuidarse. Mucho de eso no vamos a hablar porque no es la esencia del tema. La esencia del tema es cómo cuidar al paciente que ya tiene hepatitis viral o está en su fase de recuperación. ¿Ya? ¿Me entienden, no? ¿Se entiende qué es lo que voy a abordar, Andrés? Sí, doctor. Porque después, ¿cómo debe cuidarse un odontólogo de pacientes con hepatitis viral? Eso ustedes toda su vida van a aprender, hasta las vacunas existen para eso, ¿no es cierto? Bien. Las 5 formas de hepatitis tienen distintas vías de contaminación. ¿Ya? Y es necesario un poquito diferenciar de la manera más rápida. La hepatitis A, por ejemplo, es una forma de hepatitis que se contaminan por vía fecal, es decir, que las heces fecales de pacientes infectados pueden contaminar los alimentos.
Y estos alimentos pueden ser ingeridos por alguna persona sana y a partir de ello contagiarse o enfermarse de esta hepatitis tipo A. Es, por lo tanto, una contaminación fecal de alimentos y del agua. Agua sucia, alimentos sucios, contaminados con heces fecales que no hayan sido bien lavados de repente, de pacientes enfermos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya podrán darse cuenta que este tipo de hepatitis A van a enfermar fundamentalmente aquellas personas que tienen una mala higiene. Y es, por lo tanto, en algunos lugares de mucha pobreza, por ejemplo, ver qué ocurre a nivel de los que están en la edad escolar y en los jóvenes que son muy descuidados. Es decir, en los lugares donde existe mucho hacinamiento, suciedad, hay una contaminación grave, ¿no es cierto? ¿En qué lugares puede ocurrir esto? ¿Qué centros? ¿Dónde está la gente generalmente expuesta a ello? En las guarderías, ¿no es cierto? En las personas que viajan por viajes bastante largos y en los países donde el riesgo es alto, países pobres o en vías de desarrollo, ¿no es cierto? Este tipo de hepatitis, una persona empieza a tener síntomas después de 25 días de haberse contagiado o contaminado. Es un periodo llamado de incubación. Es muy grave cuando afecta a los niños de edad corta, porque en ellos dos situaciones pueden ocurrir. O entran en cirrosis hepática, donde el hígado se vuelve como cartón o como piedra, o empiezan a sufrir de cáncer de hígado. ¿De acuerdo? Eso es lo que pasa en este tipo de hepatitis A. Es un pequeño resumen para diferenciar de las otras formas de hepatitis. La hepatitis B, que es la más conocida en nuestro medio, en todo el mundo, en realidad, ya no es de tipo fecal, es decir, ya no entra el virus por la boca. La contaminación, la infección es por vía parenteral. ¿Saben qué quiere decir parenteral, Daniela? Doctor. ¿Sabe qué significa vía parenteral? No tengo bien definido, doctor, el concepto. Doctor, es cuando pasa de la madre al hijo, algo así, creo. A ver. Decimos que es por vía parenteral cuando es por la sangre, ya a través de ciertos medios, por ejemplo, agujas o instrumentos contaminados, bisturís, sondas exploradoras, agujas que estuvieran contaminadas o usadas en un paciente y no se hayan esterilizado adecuadamente y hayan sido utilizados en otro paciente. Entonces hemos de provocar una infección por vía parenteral. También puede ser por contacto directo, pero para que exista contacto directo siempre tiene que haber una solución de continuidad. ¿Qué entendemos por solución de continuidad? Michelle. Michelle, Juanca. Doctor. ¿Qué entendemos por solución de continuidad? Una solución. ¿Quién es? Doctor, ¿yo puedo responder? ¿Quién es usted? James Quintero, doctor. A ver, ¿qué quiere? Si es que nosotros tenemos una herida expuesta y entramos en contacto con la sangre o fluido de algún paciente que tenga hepatitis B, ¿podría ser, doctor? A eso tal vez se refiere con una solución de continuidad. La solución de continuidad, yo me acuerdo que a ustedes les he enseñado en tercero. Solución de continuidad es una erupción. Es algo donde está habiendo sangrado, ¿no es cierto? Y generalmente por una herida pueden ingresar a través de secreciones, por ejemplo. A ver, ¿qué secreciones pueden ingresar? Secreciones contaminadas que a través de una herida ingrese el virus. La saliva, las lágrimas, el semen, ¿entienden? U objetos contaminados. Por eso les decía,
para que exista una contaminación y se presente una hepatitis tipo B, siempre tiene que haber una solución de continuidad. De ahí que tenemos que las vías pueden ser por inoculación directa, ¿no es cierto? Una aguja directa. En forma indirecta, que de repente tu mano contaminada haya tocado una herida de un paciente. Absorción de plasma, saliva, semen, en las transfusiones sanguíneas, ¿me entienden? Ahí están las infecciones o las transmisiones de hepatitis B. En cambio, la hepatitis A era por la boca, por agua y alimentos sucios, contaminados con este virus, ¿me entendieron? Ahí está la gran diferencia, ¿ya? Ahora, en la hepatitis A tenía que tardar 25 días desde el momento del contagio o de la infección hasta el momento de la aparición de los primeros síntomas. En la hepatitis B, en cambio, el periodo de incubación es muy variable. Miren, de 2 a 6 meses. O sea, va a depender del componente inmunológico de la persona, fundamentalmente. Entonces, un término medio está hasta los 75 días de periodo de incubación. ¿Se entiende, no? ¿Qué es periodo de incubación? Esas son algunas diferencias importantes entre la hepatitis A, la hepatitis B, etc. ¿En quiénes es más fácil que se enfermen o quiénes son los que pueden enfermar de una manera mucho más fácil de una hepatitis B? A ver, tomando en cuenta la vía de transmisión, por ejemplo, en primer lugar estamos nosotros, los médicos, las enfermeras, todos los trabajadores sanitarios, ¿no? Aquellas personas que hacen los aseos, las limpiezas en los quirófanos, personal de limpieza de los hospitales, de las clínicas, los médicos, los odontólogos, ¿no es cierto? En los lugares donde se utilizan bastante el uso de jeringas, por ejemplo, en los psiquiátricos, en los reclusorios, donde inclusive, ¿no es cierto?, que se administran por vía endovenosa droga. En ellos también es mucho más frecuente, ¿no es cierto? O en los pacientes que son sometidos a transfusiones sanguíneas o hemodiálisis en los cuales no se ha tenido el suficiente cuidado. Los homosexuales, mucho más frecuentes. Todas estas personas son la población de mayor riesgo de enfermar de este tipo de hepatitis. Entonces, cuando tengan en su consultorio un paciente, siempre le están preguntando en qué trabaja, ¿no es cierto? ¿Dónde vive? ¿Qué actividad tiene? Para tener una idea de cómo es su vida. ¿Qué tal si es una persona que trabaja en el hospital, en el servicio de maternidad y de pronto esa persona está siempre manipulando sangre, manipulando jeringas, manipulando instrumentos? Pues esa persona tiene alto riesgo de contagiarse o contaminarse o infectarse con una hepatitis B, ¿verdad? Dentro de la práctica de la odontología, por ejemplo, no todos los odontólogos son más propensos en la misma proporción. Por ejemplo, los odontólogos generales tienen mayor tendencia entre un 15 a 30%. Quiere decir que de 100 odontólogos generales, 15 tienen posibilidades de padecer de hepatitis B. Pero de los odontólogos que practican cirugía, o sea, los cirujanos odontólogos, maxilofaciales, etcétera, entre el 38 al 40% es la posibilidad. Por lo tanto, son más propensos ellos. Los de mayor riesgo son ellos, los que hacemos cirugías. Por la misma razón de la forma de transmisión, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante comprender este tipo de hepatitis llamada hepatitis B. Casi siempre evoluciona en forma benigna, quiere decir que se cura, pero puede evolucionar en distintas formas clínicas que hay que saberlas identificar, y eso es importante. Puede ser el paciente un portador crónico, por ejemplo, aquel paciente que está contagiado con hepatitis y que lo lleva por mucho tiempo en su organismo. Está contaminado, por lo tanto es altamente contagiante, ¿no es cierto? O puede ser un paciente que está activo, que sea crónico activo, pero con todos los síntomas que caracterizan. Eso también hay que saber reconocer. Nosotros creemos que es cuestión de decir hepatitis sí, hepatitis no y punto. No, hay que saber
cómo está evolucionando esa enfermedad en estos pacientes. Estamos dando algunas características generales. Otro tipo de hepatitis es la hepatitis C. También se transmite por la sangre. Esta es exclusivamente por la sangre, ya no son secreciones nomás como en la hepatitis B. En la B es mezcla de secreciones, sangre, heridos, todo lo que usted quiera. En cambio, en la hepatitis C es exclusivamente sangre y derivados, es decir, transfusiones sanguíneas, plasma. Por ejemplo, los pacientes que estaban con COVID corrían ese gran riesgo porque necesitaban plasmas, ¿cómo llamamos? El plasma autoinmune, que se está utilizando harto, corrían gran riesgo, ¿no? Generalmente se presentan después de transfusiones. La población de alto riesgo son los pacientes que han similares a los de la hepatitis B, o sea, por lo tanto, también estamos nosotros incluidos ahí. Su periodo de incubación es parecido a la B, ¿no es cierto? Y puede generalmente, cuando es C pura, termina en cirrosis. Y algunas pequeñas características para diferenciar. Luego tenemos la D. Este es un elemento simplemente de asociación epidemiológica. Paciente que padece de hepatitis B, con seguridad también padece de hepatitis D, de dedo. Eso quiere decir que la hepatitis D se presenta junto a la B, ¿no es cierto? La vía de transmisión es parenteral. Pero esta es más frecuente en los toxicómanos y hemofílicos. En ellos es más frecuente, ¿de acuerdo? Se asocia a infecciones muy graves, muy fuertes. A veces los pacientes ya no logran mucho recuperar rápidamente. Esas son algunas diferencias. Por último tenemos la E, la hepatitis. Doctor, se nos va a cortar ahorita. ¿Tenemos cuánto? Un minuto. Un minuto ya. Y la hepatitis C es por vía entérica. ¿Qué quiere decir entérica? Vía digestiva. También sangre, o mejor dicho, alimentos contaminados que entran por la boca. Es más en los hombres, parecido a la hepatitis A. Aparece epidémicamente en determinada. ¿Listo? Bien. Cualquiera que haya sido la forma de hepatitis A, B, C, D, cualquiera de ellas, a nivel del hígado, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Estos virus hacen daño a la célula hepática. ¿Qué es lo que producen? Una degeneración grasa de los hepatocitos. O sea, esos hepatocitos empiezan a sufrir una degeneración y se convierten en células adiposas. ¿Ya? Ya dejan de cumplir su función a la cual estaban encomendadas. Y pues lo que está ocurriendo es como consecuencia de una inflamación del hígado. Cuando esto ocurre, chicos, y aquí es muy importante tomar en cuenta, un signo que se va a notar en el paciente es el cambio de coloración de la piel y de las mucosas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se acumula gran cantidad de bilirrubina en la sangre. La bilirrubina en la sangre se encuentra dispersa por todo el cuerpo, también se elimina por la orina y pigmenta, lo que les decía, la piel y las mucosas. Esta pigmentación de la piel y de las mucosas se conoce con el nombre de ictericia. Y la ictericia es uno de los síntomas patognomónicos de una hepatitis. ¿Qué quiere decir patognomónico? A ver, Catherine Muñoz. Catherine, ¿está en clases? ¿No está en clases, Catherine Muñoz? Aquí, doctor. A ver, ¿qué quiere decir patognomónico? Mm,
Mm, es un diagnóstico, doctor. ¿Quién sabe qué quiere decir patognomónico? Doctor, es un signo específico que tiene cualquier patología. Puede ser. Correcto. Está bien. Los pacientes que tienen problemas en el hígado, cuando este es crónico y mucho más cuando son virales, se tiñen de amarillo. La piel se hace amarillo, las mucosas se hacen amarillentas, la esclerótica del ojo en vez de blanco se ve que es amarillo. A eso se llama ictericia. ¿Ya? O sea, es muy importante tomar en cuenta que un síntoma importante de las hepatitis resulta ser la ictericia. ¿Cómo evoluciona la ictericia? Que de alguna manera nos va a señalar cómo está evolucionando la enfermedad del hígado. Evoluciona en 3 fases este tipo de hepatitis. En la primera fase se llama periodo o fase prodrómica o preictérica. Antes de que aparezca la propia ictericia, antes de que se tiña de amarillo la persona, ¿ya? Aparece un periodo que dura de 1 a 2 semanas. ¿Saben? Cuando una persona está por enfermar o está enfermando de hepatitis, los primeros síntomas que tiene son muy parecidos a un resfrío. Hay malestar, pérdida del apetito, náuseas, se cansa rápidamente, hay fiebre, le duelen los músculos, las articulaciones, etcétera, etcétera. Eso es lo que sentimos normalmente cuando estamos resfriándonos, ¿verdad? Es común eso sentir. Eso es malestar, que no quieren hacer nada, quieren estar en la cama, hay un decaimiento. En esa primera fase la hepatitis es así. Claro, no se está viendo todavía la pigmentación, no estamos viendo que se está pintando de amarillo. Entonces, cuando una persona está con los ojos rojizos, lagrimeando, como en la gripe, mucho ojo, ¿no? Cuidado que no sea gripe, por ahí es hepatitis. Entonces, habrá que nomás tener alguna precaución ya en esta primera fase como odontólogos. ¿Me entienden? Luego pasamos a una segunda fase donde ya está presente la pigmentación. Ya es inconfundible, ya está canario el paciente, ¿no? De color amarillo está. Entonces la ictericia se nota en los ojos, en la mucosa, en la piel, etc. Y a nivel de las heces fecales, si ustedes le preguntan, las heces fecales no van a tener color. A eso se llama acolia, ¿ya? Les va a decir son un tanto blanquecinas. Y si le preguntan de qué color es su orina o el orín, les va a decir que son muy tintos, muy oscuros. Y a eso se conoce como coluria. ¿Me entienden? Coluria. Y los otros síntomas persisten. Hay anorexia, hay náuseas, vómitos, decaimiento, todo eso está ocurriendo. Este periodo llega a durar hasta entre 1 a 2 meses aproximadamente. Fíjense, es largo. Estamos hablando de que este paciente va a ser controlado, cuidado por su médico, todo eso. Pero durante este periodo, de repente, el paciente necesita atención odontológica, ¿no? Ahí está el problema. Y luego entra la tercera fase, y esto tengan mucho cuidado, chicos, cuando estén hablando con un paciente con este antecedente. Esta fase se llama la fase posictérica o de convalecencia, donde ya aparecen los síntomas subjetivos, es decir, el malestar, las náuseas, los vómitos, la anorexia, mialgias, artralgias, todo eso ya desaparece. Esos que al principio habían que se parecía a una gripe, ¿no es cierto? Ya desaparece. ¿Qué es lo que nos preocupa en esta fase posictérica? De que aparentemente el paciente ya estuviera sano, ¿ya? Pero en realidad no, porque este periodo tiene que durar por lo menos unos 4 meses, hasta que se restablezca completamente la función hepática y el hígado esté en buenas condiciones. Y la posibilidad de contagio inclusive todavía sigue latente. Entonces, este periodo de recuperación es muy importante. Para que clínicamente nosotros consideremos que está sano o curado, deben pasar por lo menos 4 meses después de que se ha iniciado la ictericia. Acá viene el análisis en la atención odontológica, tomando en cuenta las 3 fases de la hepatitis. Si un paciente viene en la primera fase, hay que tener mucho cuidado porque de repente se trata de un síndrome gripal simplemente.
¿no es cierto? Pero ¿qué tal si por confundir por una gripe nosotros les realizamos una atención odontológica donde ya está existiendo lesiones a nivel del hígado y los riesgos que puede tener el paciente? Pero mayores riesgos en esta fase lo tiene el profesional de poderse contagiar, en la fase preictérica. Ya cuando estamos en la fase ictérica misma, los pacientes generalmente están en cuarentena, ¿no es cierto? Están en la casa, bajo tratamiento, están internados, pero pueden necesitar atención odontológica. La atención odontológica tiene que ser muy limitada, porque definitivamente en esta fase ni intenten realizar ningún procedimiento quirúrgico. De repente algún tratamiento paliativo en alguna pieza dentaria, pero con los cuidados necesarios como odontólogos para no contagiarse, no contaminarse. ¿Me entienden? Si ustedes en una fase quirúrgica, en una fase histérica, hicieran una cirugía, pobre paciente, se va a morir de hemorragia, así les estoy avisando. ¿Me entienden? Ese hígado está enfermo. Por lo tanto, no creo que lo hagamos, ni que fuéramos tan torpes en hacerlo, ¿cierto? Además de que el paciente más preocupado va a estar de curarse de su hepatitis con su familia y con sus médicos. El problema más grande está en esta tercera fase, en la posthistérica, ya donde ya no hay ictericia, ya no hay síntomas y creemos que el paciente está sano. Pues el paciente de repente viene a su consulta ya cuando, por decirles así, una semanita ya no ha tenido síntomas, ya está tranquilo, ya está caminando, ya está comiendo casi normal, y bueno, y les propone, y les dice, doctor, póngame un implante. Y ustedes dicen, ya, perfecto, voy a ganar platita. Dice, no, no hacen un preoperatorio en el paciente, no hacen una buena anamnesis, que aquí es muy importante, si enfermó o no enfermó, etcétera, etcétera. Y de pronto se les presenta complicaciones de hemorragia. Eso puede deberse a que el hígado todavía sigue dañado, todavía no ha recuperado por completo. Y lo otro, la posibilidad de que ustedes se contagien todavía está latente, aunque el paciente ya esté sano clínicamente, que ya no existan síntomas. Por eso es mejor esperar en un paciente que ha pasado de una hepatitis donde la ictericia es el dato principal para controlar los tiempos. Desde el momento en que ha empezado la ictericia, por lo menos hay que esperar 4 meses para que éste pueda ser atendido en cirugía odontológica. Así el paciente haya venido sin síntomas, aparentemente sano. Fíjense qué importante es conocer la clínica de esta enfermedad para que el paciente no corra riesgos postquirúrgicos o intraquirúrgicos, y ustedes también como profesionales no corran riesgo de contagiarse. ¿Me dejo entender? Esa es la importancia de poder estudiar las hepatitis. En este caso estamos hablando de las hepatitis virales, ¿verdad? ¿Me dejo entender? Ahora, un paciente que ha padecido de hepatitis viral, pongamos que la hepatitis B, que es la más común, el hígado, si es que ha sido bien atendido, cuidado, etcétera, se va a recuperar completamente. Va a recuperar todas sus funciones. Por eso decimos que su recuperación es ad íntegro, es decir, completito, se cura, se sana. Pero algunas veces no termina de curarse bien y se convierte en un paciente portador crónico, donde la infección es persistente, más allá de esos 4 meses que les había indicado del periodo de convalescencia. Es muy peligroso este tipo de pacientes. En ellos hay que averiguar los síntomas, todavía persisten algunos, ¿no es cierto? En otros pacientes, muy pocos, los fulmina y los mata. En otros se complica con una cirrosis o en otros con cáncer. ¿Me entienden? Esas son las formas como puede evolucionar las hepatitis. Lo más frecuente es que se cure, por lo tanto es curable, pero si lo deja el médico, no lo cura oportunamente, puede llegar hasta morir el paciente. ¿Me entienden? Entonces, para la atención odontológica es muy importante conocer muy bien cómo evoluciona las hepatitis y en función a ello el pronóstico. ¿Cuál será entonces, por lo tanto, nuestra actitud como odontólogos? ¿Cuál ha de ser la forma de atención odontológica? ¿No es cierto? Habrá que ver si son pacientes activos o son crónicos activos, o pacientes que ya han pasado hepatitis hace mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? O son portadores crónicos. Cualquiera de esos tipos de pacientes tendremos que ver cómo atender.
Si el paciente está con una hepatitis activa, que les he dicho hace rato, está enfermo, ¿no es cierto? O tiene síntomas crónicos de larga evolución, de hecho en ellos está prohibida la atención odontológica fundamentalmente quirúrgica, ¿ya? Fundamentalmente, pero mejor no hacer ningún tipo de atención odontológica y que sea el médico el que se encargue y le cure, en otras palabras, ¿no? Y en casos de emergencia, hay que tratar a estos pacientes con todas las medidas de bioseguridad y los procedimientos preoperatorios para evitar complicaciones. Pero repito, las terapias quirúrgicas están proscritas en este tipo de pacientes, prohibidas. No lo hagan, se les va a morir por hemorragia ese tipo de pacientes, ¿entienden? Porque ya hemos dicho que función es cumplimiento. Si viene un paciente y que les dice, doctor, he enfermado yo de hepatitis, ustedes averiguan cuándo ha enfermado, cuándo ha sido su ictericia, cuándo se ha recuperado. Es importante preguntar eso. Son pacientes con antecedentes de hepatitis. Muchos de estos pacientes pueden no tener una idea exacta de los tiempos, ¿no? Pero los síntomas pueden ayudarnos mucho. Para ello, en este tipo de pacientes, si van a atender en odontología, pongamos, ha enfermado el año pasado, ya estamos en el mes de junio, su ictericia ha sido en noviembre del año pasado, ha pasado mucho tiempo, creemos que puede estar en buenas condiciones. Pero el solo hecho de habernos enterado de que el paciente enfermó de hepatitis ya nos obliga a adoptar medidas de bioseguridad para protegernos a nosotros y para proteger a terceros, para evitar la infección cruzada a su personal de apoyo, a enfermeras, auxiliares o a otro paciente que pueda venir después del paciente al que han atendido, ¿no es cierto? Y en estos casos siempre es importante que el paciente se haya hecho vacunar. Eso hay que exigir. Y ustedes, los profesionales, háganse vacunar para evitar mayores riesgos, ¿no es cierto? Si los pacientes saben con precisión los tiempos, etcétera, etcétera, habrá que averiguar dónde ha estado, qué tratamiento ha recibido y qué tipo de hepatitis tuvo en lo posible. Muchas veces les avisan, les dicen, yo he tenido la A, he tenido la B, generalmente es la B, por si acaso. Esos son algunos cuidados que hay que tener en la práctica odontológica. Es importante averiguar mediante laboratorio la presencia del antígeno de la hepatitis B. O sea, se puede, en último caso, solicitar identificación del antígeno de la hepatitis para tomar medidas de bioseguridad y evitar complicaciones en los pacientes. ¿De acuerdo? En los pacientes portadores crónicos, la actitud tiene que ser similar. Quien nos va a ayudar mucho siempre ha de ser la anamnesis. Pero el hígado en este tipo de pacientes está muy deteriorado. Por lo tanto, los procedimientos quirúrgicos son de alto riesgo. Así tomen las medidas de bioseguridad más adecuadas. En el paciente el riesgo son las hemorragias. Y el otro elemento en este tipo de pacientes es el uso de medicamentos. La administración o prescripción medicamentosa debe ser lo estrictamente necesaria porque ese hígado no está en condiciones como para poder metabolizar adecuadamente todos los fármacos que uno puede haber prescrito o recetado. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tenemos un paciente odontólogo que ha padecido de hepatitis B? O sea, Andrés va a atender a Rodríguez porque Rodríguez había tenido hepatitis B y su odontólogo es Andrés. Pues habrá que averiguar bien todos los antecedentes, las épocas, los periodos, los síntomas, para determinar cómo van a realizar la atención con todas las medidas de bioseguridad y cumplimiento estricto de ella y un consentimiento firmado. Es muy importante eso, porque a veces son portadores crónicos, asintomáticos, donde no están presentando síntomas, pero están portando el virus. Entonces, son algunas recomendaciones importantes que se les da a estos pacientes con hepatitis. ¿Qué cuidados odontológicos hay que tener? Confirmen siempre el diagnóstico antes de realizar cualquier tratamiento. Y en el supuesto caso de que el paciente ya haya pasado su hepatitis, clínicamente esté sano, laboratorialmente también ya estable, digamos, ¿qué seguridad tenemos que su hígado está funcionando adecuadamente? Pues para ello, tomando en cuenta el riesgo que corre ese paciente, habrá que solicitar exámenes laboratoriales. Para ello, ¿qué exámenes podemos pedir? Exámenes que nos permitan demostrar que el hígado está funcionando bien.
Para ellos tenemos un examen que se conoce como el perfil hepático. ¿Me entienden? El perfil hepático es un conjunto de pruebas químicas que el laboratorio nos puede hacer y dentro de ellos un perfil de coagulación. Es decir, con estos dos exámenes de laboratorio nosotros podemos tener una idea precisa si ese hígado está en condiciones o está con deficiencia, ¿no es cierto? Se consideran de alto riesgo cuando el periodo de evolución de la enfermedad dura más de 6 meses, pueden ser crónicos activos, portadores crónicos, etcétera, etcétera. Entonces, el estudio laboratorial es muy importante. ¿Cuáles son las complicaciones, por lo tanto, que puede tener un paciente en quien ustedes realizan un procedimiento operatorio de tipo quirúrgico? La principal complicación ha de ser la hemorragia. La hemorragia intra y postoperatoria. Eso, por favor, no se olviden. Cuidado que en la diabetes me estén poniendo hemorragia. Ya hemos hablado de diabetes y en ningún caso he hablado de hemorragia en diabetes, chicos. Por si acaso, cuiden ese elemento. Y la otra complicación es que los medicamentos que puedan ser administrados no se absorban adecuadamente, por lo tanto su acción ha de ser deficiente. Ustedes como tarea me van a averiguar dentro de estos exámenes complementarios que debemos de pedir como odontólogos en qué consiste el perfil de coagulación sanguínea y en qué consisten las pruebas de funcionalidad hepática. Vamos a trabajar juntos para que de una vez trabajemos, chicos, ya no les voy a dar yo todo. ¿En qué consiste un perfil de coagulación sanguínea con todos los valores normales y en qué consisten las pruebas de funcionalidad hepática con los valores normales? ¿Ya? Seguramente ahí vamos a aprender a solicitar un estudio de laboratorio como odontólogos y ahí determinaremos, el hígado está en condiciones, no va a haber riesgos de hemorragia, podré administrar nomás una buena dosis de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios. ¿Me entienden? Esos dos componentes fundamentales son los que hay que cuidar en función a las funciones que cumple el hígado. ¿Me dejo entender? ¿Está claro? Eso es hablar de hepatitis. No había sido decir que la hepatitis daña el hígado y por lo tanto las complicaciones son la hemorragia y punto. No, había que conocer cómo actuar, qué cuidados tener, en quienes se presentan las complicaciones tanto en el paciente y los riesgos en el profesional. ¿Se entendió? ¿Está claro? Listo. El que calla otorga, dice, ¿no? ¿Cómo es? A ver, ¿qué dice Mauricio? ¿Se entendió? Sí, doctor. Andrés. Yo les estoy dando esta clase sin presentaciones de diapositivas un poco de la manera más práctica, ¿ya? Más al acto, más a las cosas que necesitan hacer, porque si les pongo la diapositiva, más se van a dedicar de copiar que de escuchar. ¿De acuerdo? Bien. El segundo tipo de enfermedad o causa que provoca enfermedad en el hígado es el alcohol, ¿no es cierto? Los borrachitos ya, los crónicos consuetudinarios. ¿Qué quiere decir consuetudinario? A ver, Seili, Selena. ¿Me puedes repetir la pregunta, doctor? ¿Qué quiere decir bebedor consuetudinario? Es la primera vez que escucho ese término, doctor, o esa palabra. ¿Qué dice Tabor? ¿Dónde está Tabor? Doctor, ¿Qué quiere decir bebedor consuetudinario? son bebedores frecuentes. ¿Cuándo es frecuente? ¿Cada viernes, por ejemplo? No, Cada día, doctor. cada día. Rutinarios. Hay personas en condiciones de calle, ¿verdad? En la ciudad, que están con su botellita de alcohol todo el tiempo, bebiendo, y no comen bien. Hay personas que trabajan los días martes, miércoles y jueves. Desde el viernes empiezan y terminan el San Lunes. Y todas las semanas.
se ha hecho un hábito. Como que a algunos encanta mucho irnos al karaoke el viernes, el sábado la parrillada y el domingo a curar el chaki, ¿no es cierto? Y siempre con alcohol. Todos esos que repiten frecuentemente con un ritmo espectacular se llama bebedores consuetudinarios. Entonces, el alcohol es una sustancia muy tóxica para el organismo y fundamentalmente para el hígado. ¿Y qué es lo que va a provocar en el hígado? A ver, échenlo alcohol a alguna parte de su cuerpo, a una herida, por ejemplo, lo va a inflamar. No es que lo va a desinfectar, lo va a inflamar. Y el alcohol que llega al hígado inflama al hígado. Y por eso se llama hepatitis alcohólica. Claro que esto no se va a presentar al cabo de unos 2, 3 o 4 meses, sino que evoluciona desde periodos anteriores, por eso por mucho tiempo. Y los daños que se presentan a nivel del hígado, a nivel intracelular, porque los daños se presentan a nivel de las mitocondrias, los lisosomas, el aparato de Golgi, todos esos empiezan a dañarse, ¿ya? Se dañan tanto hasta el que llega un momento en el transcurrir del tiempo en que es sustituido el hígado, las células se dañan tanto, que dejan de existir hepatocitos y se convierte en parénquima fibroso. O sea, esa célula tan noble, tan bonita que tenía su membrana, sus organitos citoplasmáticos, una función espectacular, producía bilis, asimilaba alimentos, metabolizaba, al final se ha convertido en tejido fibroso. El hígado, mejor dicho, el alcohol provoca en el hígado eso, con el tiempo, ¿no es cierto? Y en este caso, no hay selección de edad, sexo ni raza. A cualquiera puede afectar, ¿no es cierto? Eso tomen muy en cuenta. A eso se conoce como hepatitis alcohólica, cuya complicación final es esa fibrosis que se conoce como cirrosis hepática. Entonces, imagínense, ahora la cirrosis no se va a presentar de golpe en todo el hígado. Esa fibrosis no va a ser en todo el hígado de golpe, sino parte por parte va a ir consumiéndoselo al hígado. ¿Me entiende? Va a haber una parte de hígado sana, pero otra parte enferma. Entonces ya no está funcionando al 100%. Y si no funciona al 100% por el problema del alcohol, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo que pasaba por el problema de los virus, ¿me entienden? Exactamente va a ocurrir lo mismo, en definitiva va a pasar lo mismo, la funcionalidad hepática ha de estar alterada. ¿Qué es lo que hace el alcohol? El alcohol, además de dañar al hígado, destruir a las células, convertirlas en células fibrosas, todo lo que ustedes quieran, también daña a otros órganos, ¿no? El alcohol, no solamente al hígado. Daña al sistema nervioso central, al sistema endocrino y por supuesto que el hígado es del que estamos hablando ahora. Ahora, el hígado se va a enfermar mucho más rápidamente en los que beben demasiado alcohol cuando uno padece de desnutrición. Peor todavía, ¿no es cierto? Es solo aquellos malos bebedores que solo beben y no comen. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Entonces va a contribuir al desarrollo de esta enfermedad hepática, la desnutrición, los que padecen de anemias o los que tienen inmunodeficiencia. Entonces, en ellos el hígado se va a enfermar mucho más rápidamente. ¿Qué es lo que pasa con un hígado cuando está enfermo por el alcohol? Primero crece el hígado, se vuelve grande al principio. Eso se llama hepatomegalia. ¿Por qué se vuelve grande? Porque al principio existe una degeneración grasa, como habíamos dicho hace rato, y se acumula de grasa el hígado. Pero luego empieza a convertirse en fibrosis como reacción inflamatoria, ¿no es cierto? Hasta llegar a la necrosis, llegan a morir las células hepáticas. Entonces ahí tenemos el tejido fibroso que se caracteriza por ser llamado como cirrosis hepática, donde el daño es irreversible, ya no recupera. Cuando llega a una cirrosis ya no recupera. ¿Me entienden? Entonces, mucho cuidado, chicos, cuídense de los fines de semana. Ahora, los síntomas de un alcohólico, de uno que bebe demasiado y que además está con su problema hepático, pues son síntomas muy típicos, ¿no? En la hepatitis, por ejemplo, estos pacientes ya tienen náuseas, vómitos, no comen, anorexia, malestar, son flacos, tienen fiebre, su hígado está grande, su vaso también es grande. También se va a presentar ictericia en este tipo de pacientes, porque el hígado ya no está funcionando y la bilirrubina está empezando a salirse a la sangre, ¿no es cierto? La pancita se les hincha, se les llena de agua, eso se llama ascitis. Ascitis.
a nivel de las extremidades inferiores, a nivel de los maleolos. ¿Conocen, no? Los maleolos, los tobillos que llaman. En la piel van a empezar a ver unas líneas en forma de telarañas. Eso se llaman telangiectasias, ¿ya? Y al final, poco a poco, va avanzando la enfermedad y entran hasta un cuadro de encefalopatía. O sea, ya pues están perdidos, ¿no es cierto? Ni saben lo que hablan, llegan al coma y después a la muerte. Es así la vida de los alcohólicos, ¿no? Cuando está en la fase de cirrosis, cuando el hígado ya es cirrósico, dependiendo qué grande el hígado está dañado, los signos van a ser típicos de una insuficiencia, caracterizado por los mismos síntomas que hace rato hemos hablado. Estamos hablando de una insuficiencia hepática. ¿Qué hacer para saber si su hígado está en buenas condiciones? Si viene un paciente de esos borrachitos o un paciente que le gusta beber, no siempre le digamos borrachitos a los de la calle, ¿eh? Hay gente también que no es de calle, de familia, pero igualito es bebedor, ¿no es cierto? Bebedor consuetudinario. A algunos no les gusta aceptar que son bebedores. Hay que tomar en cuenta que el alcoholismo es una enfermedad y eso no les gusta aceptar a los pacientes. Por lo tanto, hay que entrar en un ambiente de mucha confianza como para poder descubrir esa su condición, ese hábito de alcoholismo del paciente. De todas maneras, si se sospechara cualquiera de estas situaciones por los antecedentes del paciente o porque terceras personas les hubieran contado o narrado, digo terceras personas, puede ser el acompañante, el papá, la mamá, la esposa, el esposo, en fin, es muy bueno siempre preguntar a ellos y ustedes necesitan realizar en él un procedimiento quirúrgico fundamentalmente, porque hablar de hígado es hablar de procedimientos quirúrgicos, pues vamos a pedir lo mismo, ¿no? Un perfil de coagulación y unas pruebas de funcionalidad hepática. Esas pruebas de funcionalidad hepática nos van a ayudar a determinar en qué grado de compromiso está el hígado. Pero no lo manden todo pues eso al médico, chicos. Ustedes pueden. Al final de cuentas, pues tenemos chanchitos. A ver, la bilirrubina, normalmente la directa, ¿cuánto es la indirecta? ¿Cuánto es la total? En fisiología les han enseñado, no sé con quién me llevó fisiología ustedes, pues necesito hay que sacar y comparamos. Si está elevado, ya pues nos vamos a dar cuenta que el hígado está dañado, ¿no es cierto? Y así, muchos componentes de la prueba de funcionalidad hepática nos van a ayudar a determinar el grado de compromiso hepático. Y como queremos hacer una cirugía, hay que determinar el perfil de coagulación. El perfil de coagulación tiene sus valores. Eso van a ser como tarea, no les voy a dar yo a ustedes, ¿no? Y me dirán, ahí veremos si está normal o no está normal. Algunos factores de coagulación dependen exclusivamente de aquellos producidos en el hígado. Pero hay otros elementos que participan en la coagulación sanguínea donde el hígado nada tiene que ver. Entonces ahí ustedes tienen que saber reconocer y diferenciar estos valores del perfil de coagulación. Y si ustedes no estudian por su cuenta, que por esta vez no les voy a dar yo, no sé qué haremos para el examen. Así que a estudiar, chicos, ¿ya? Yo sé que van a dar su examen el viernes van a dar operatoria, creo. ¿Eso qué es? Doctor, es viernes. Ya han estudiado estomatología médica, porque es el 20, ¿no es cierto? Porque estudiar sábado y domingo a última hora, no sé si podrán lograr aprender. ¿Ya? Así que, chicos, habrán planificado bien sus cosas. ¿Listo? Cuando una persona tiene un problema hepático por alcoholismo, además hay otras complicaciones en los pacientes, ¿no? Las que hemos nombrado fundamentalmente, estamos hablando de los medicamentos que no se absorben bien, que no actuarán bien. Estamos hablando de que hay riesgo de hemorragias porque no se forman factores de coagulación, principalmente los que dependen de la vitamina K. Habrán otro tipo de complicaciones, las vasculitis famosas, ¿no es cierto? Se inflaman hasta los vasos sanguíneos y hay hemorragias en forma de petequias o equimosis que aparecen en todo largo, sangrados de la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la vida de un paciente que tiene problema hepático por alcohol, ¿no? La atención odontológica, entonces, ¿a qué se reduce? A hacer una buena valoración clínica del paciente, un buen examen clínico, una buena anamnesis, solicitar los exámenes complementarios que hace rato les he nombrado. Si la situación la ven muy grave, hagan siempre la interconsulta médica con un buen reporte e inclusive enviando los resultados laboratoriales. Así va a decir el médico, este doctor sabe qué hacer con este tipo de pacientes, ¿no es cierto? Tengan mucho cuidado en la administración de medicamentos, no excedan las dosis por mucho tiempo ni en altas dosis, ¿no? Eso es muy importante.
y el riesgo quirúrgico a través de las pruebas de perfil de coagulación. Y, por ejemplo, de repente, si vemos que algunas de las funciones o las pruebas de funcionalidad hepática no están muy alteradas y es viable un procedimiento quirúrgico, antes de hacer el procedimiento quirúrgico, habrá que tomar algunas otras precauciones, ¿no es cierto? Y como sabemos que una de las complicaciones más grandes son las hemorragias, pues prevenir las hemorragias podría ayudar mucho, dependiendo de los valores del perfil de coagulación, la administración de vitamina K antes de la intervención quirúrgica, ¿no? Tener a la mano algunos medios hemostáticos, fibrinolíticos, crioprecipitados, trombina, plasma, etcétera, etcétera, en caso de que se presentase una hemorragia intraoperatoria. Esa es la forma de adoptar medidas preventivas para evitar las complicaciones de hemorragia en este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Después, un paciente alcohólico facilito se los reconoce hasta de la forma de vestir, la halitosis que tiene, la abundante cantidad de placa bacteriana, un descuido bucal pero grande, las encías sangrando con gingivosragias, presencia de manchas en la mucosa que son las petequias, ya les he explicado, a veces equimosis con mucha facilidad por la capilaropatía que se llama, los capilares están tan frágiles que el primer golpe los provoca hemorragias debajo de la piel, etcétera, 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 que son síntomas propios de un paciente alcohólico, ¿no es cierto? Hasta inclusive van a observar sus dientes muy desgastados porque padecen de bruxismo, es normal, la boca es seca, ¿no es cierto? Y a veces estos también fuman y van a ver la pigmentación de los labios y si tiene bigotes del bigote por el consumo del cigarrillo que generalmente se asocia al uso del tabaco, del alcohol. ¿Me entendieron? Eso es lo que pasa con este tipo de pacientes que son alcohólicos y a lo que a nosotros nos interesa es que el alcohólico, además de dañar otros órganos del cuerpo, de hacerle tanto daño a la persona, daña el hígado. Y si nosotros vamos a hacer una atención odontológica, tenemos que precautelar que ese hígado esté en buenas condiciones para no tener complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Estoy diciendo fundamentalmente las hemorragias. Si yo tengo un paciente que tiene antecedentes de un alcoholismo, supongo que el hígado está con cierto deterioro, pero no sé hasta dónde, hasta cuándo. Para eso pido las pruebas de laboratorio. Y esas pruebas de laboratorio me van a ayudar a determinar el grado de compromiso hepático. Si los valores están relativamente dentro de la normalidad, puedo proceder a un procedimiento quirúrgico con algunas medidas preventivas. Y eso es lo habitual, lo que hay que hacer en este tipo de pacientes. Es más, y acá esto para simplemente darles una experiencia. No siempre el paciente alcohólico consuetudinario ha de ser el que ha de venir a su consultorio y va a tener estos problemas. Si no puede venir también un paciente que ha bebido, que no sabe beber, ¿me entienden? Y si bebe es esporádicamente en grandes ocasiones, como ser Año Nuevo, por decir. Pero resulta que ha bebido por alguna razón y tiene un problema dentario, que le obliga a ir al consultorio al día siguiente después de haber estado bebiendo 2 o 3 días porque estaba feliz, su luna de miel, por ejemplo, ya. Pero vino, estuvo bebiendo. El alcohol tarda en acetilizarse, eliminarse, etc. El hígado, así sea escasa la cantidad de alcohol que haya ingerido, si es 3 días ya es nomás hartito, ¿no es cierto?, automáticamente se encuentra en una insuficiencia hepática leve. Y viene a su consultorio, doctor, ya no aguanto más, me duele esta muela, yo quiero que me la saque. Pero ayer has bebido, sí, ayer, inclusive hasta ahorita sigo bajo efectos del alcohol, dice, ¿no? Medio, todavía se siente. Pero no es bebedor consuetudinario. Inclusive en ese tipo de pacientes, antes de realizar la cirugía, tomen o adopten medidas preventivas. No cuesta nada pedir un perfil de coagulación que se los hacen en 30 minutos, ¿me entienden? Por lo menos eso. No será la funcionalidad hepática que tarda un poquito más, pero el perfil hepático, el perfil de coagulación ya les va a dar una idea panorámica para determinar si va a haber o no va a haber hemorragia. Ah, pero aquí hay que interpretar. En el perfil de coagulación hay varios valores. Todos dependerán de la funcionalidad del hígado. Esa es la tarea que ustedes tienen. Yo no les voy a dar. Ustedes van a averiguar.
leer, van a buscar. ¿Me entienden? Y ahí me dirán, por ejemplo, este valor X, ¿depende de qué? Del fibrinógeno, depende del calcio, de la trombina, de la tromboplastina. Entonces, ¿qué significa que también tienen que leer, chicos? Hemostasia de coagulación. Por eso han hecho bioquímica. ¿O no han hecho? Han hecho, ¿verdad? Y si ahora un poquito me estoy poniendo en este plano de exigirles, chicos, es hora de que arranquen. Ya basta de correr en la carrera. ¿Me entienden? Hagan la carrera de odontología, no la competencia de odontología. Y eso significa leer. ¿Me entendió? Estamos, un minuto tenemos. ¿Qué hora es? 5:27. Salimos y entramos, ¿ya? A ver, ¿dónde está? Salimos y entramos. Voy a llamar lista ahora. ¿Cuántos están? 38. Si entran más, quiere decir que recién se han enterado que estábamos en clases. Me he referido a los problemas del hígado provocados por el alcohol, ¿no es cierto? Anteriormente habíamos hablado de las enfermedades del hígado provocadas por el virus de la hepatitis. Nos faltaría desarrollar a otro problema que compromete al hígado, que se conoce como síndrome de obstrucción biliar. Eso lo vamos a hacer la próxima clase, para que no sufran mucho. La próxima clase hacemos esta partecita más de hígado, que es largo, y el último tema, que es cortito para el examen. Entonces, en 1 hora, máximo 1 hora, 15 minutos, termina la próxima, que la vamos a hacer el día viernes a las 4. Vamos a esperarles un poquito porque ustedes dan su examen a las 3. Vamos a esperar el número adecuado de alumnos como para que avancemos. Con los que están vamos a estar interactuando algunas cositas, ¿de acuerdo? Yo ya voy a estar a las 4. ¿Les parece? Virtual. Virtual. Sí, doctor, está bien. ¿O quieren que les... No, doctor, está bien. Virtual. Por mí. Están cansados y si les voy a poner allá, les voy a hacer dormir. Además, ha de ser la última virtual que vamos a tener porque desde el lunes todo es presencial. Entonces, no sé cómo hablarán, qué van a llevar el lunes siguiente, como operatoria ya no. Ortodoncia y odontopediatría, vamos a llevar. ¿Qué haremos, chicos? La verdad es que es una confusión tremenda esto de hacer virtual, presencial. Sinceramente, no entendemos. No se puede porque les ponemos en dificultades a ustedes, nosotros nos ponemos en dificultades y al final no sabemos qué hacer. Por ahí también les dicen ortodoncia virtual. ¿Qué cosa harán lunes? El doctor les va a soltar a las 4 de virtual y van a tener que correr a la presencial. Y yo paso presencial el lunes desde las 3 de la tarde en la facultad. Hoy día, porque me han pedido virtual, a los otros chicos de tercero también les he hecho hacer virtual por ustedes. ¿Se dan cuenta que eso no está bien? Pero no sé qué haremos. ¿Hasta cuándo será esto? De verdad que no me siento bien dando virtual. Yo no me siento bien. Probablemente sí, la ventaja es que me escuchan mejor los que están atentos. Pero los que no están, miren, ni la mitad ha venido. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde está Zamorano? Daniela, ¿qué dice Daniela? Aquí estoy, doctor. Parece que ya se fue. No, doctor, sigo aquí. Bueno, ni modo, para hacer presencial allá esperaremos un tiempito, unos cuantos minutos, y traten de hablar siempre con su docente, no sé si será ortodoncia o odontopediatría, que les suelte también unos cuantos minutitos antes, ¿ya? Para que no estén con ese correteo muy fuerte. Lamento, chicos, yo lo siento por ustedes, espero comprendan que está feo eso, está mal. O pedimos de una vez que todo sea presencial o que todo sea virtual. Veremos qué pasa. ¿Cómo está la pandemia, Andrés?
¿Tú sabes algo? ¿Está aumentando, disminuyendo? Doctor, es que en esta parte de la pandemia, varios nos están haciendo hacer la prueba porque pues piensan que es un resfrío igual estacional, ¿no? Como cada vez que hace frío como que la gente más se enferma y lo confunden con solo un resfrío común. Es por eso que tampoco se están contabilizando tantos casos. Claro, ya es el temor, ¿no? Ujú. Ya pensamos que puede ser. Es mejor pensar mal. Hay un adagio que dice, piensa mal y acertarás. Sí, doctor, es mejor. Y así prevenimos, ¿no? Y nos cuidamos. Por eso aquel que esté con resfrío, catarro, tos, lo que quieran, es mejor pensar que es positivo. Es mejor pensar, va a la casita, se cura, se hace hacer con calmita los análisis, y si es negativo, tranquilo, ¿no? Y si es positivo, pues seguimos con los cuidados, ¿no? Y así nos evitamos. Ese es el problema. Licencias va a existir, pues no hay problema. Y Andrés, por ejemplo, no ha pasado una clase, que va a tener que hacer la clase porque tiene que ser así y vamos a ir aprendiendo. Además que desde el martes ya me dan examen de esas prácticas, ¿no? Estarán practicando. Cuidado que les esté dando un síncope vasovagal. Este miércoles, doctor, igual le toca al grupo de B4, ¿no? Y hacer el examen práctico, doctor. Se va a llevar con normalidad. Sí, igualito, en el mismo orden como hemos hecho la anterior semana, o esta semana. No. Está bien, Doctor, doctor. una pregunta. Sí, ¿Nos va a pasar las diapositivas? ¿De esta clase? De todas, para estudiar. Ahora sí que, a ver, estoy en este momento, les voy a pasar el libro. Déjenme ver. Voy a intentar pasar de mi celular porque lo he logrado reducir. A ver, un ratito. Voy a pasar a Jimena o a Daniela, uno de los dos. Si puedo, lo paso. Por si acaso. Les voy a mostrar el libro verdadero, el mismo, pero en digital van a tener que ustedes tenerlo. Aquí está. No sé si me mirarán, pero estoy en oscuras. Voy a encender la luz. Miren, estoy en oscuras. Este es el libro. Esperen un ratito. Ahora sí. A ver. ¿Leen? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Tratamiento odontológico del paciente bajo tratamiento médico. O sea, enfermos con enfermedades sistémicas. Ahí están los autores. El primero es el que manejamos. Little. ¿Entienden? Así gruesito es. Ahora no van a leer todo de aquí. ¿Entienden? Solo los temas que hemos avanzado. Porque aquí hay más temas. ¿Ya? Más temas. Entonces, eso es lo que voy a tratar de pasarles para que ustedes tengan para leer. Pero me preocupa porque son tan tranquilos ustedes que mejor van a dar otro examen 2 días antes. No sé cómo van a poder leer. Entonces, sí. Yo no entiendo qué han hecho, Daniela, por qué han cambiado de fecha. Por lo menos hubieran dado el miércoles, había jueves, viernes, sábado, domingo, para que aprendan. Doctor, yo no sabía nada, la doctora no me ha informado. Hoy día directamente informó. No me dijo a mí nada. ¿Se puede cambiar de fecha? Si ha recibido autorización, sí, doctor, creo que sí lo puede hacer, porque igual la doctora de endodoncia estaba a punto de cambiar fechas, pero aún se mantuvo de endodoncia.
la doctora de OP sí le falta pasar más temas, pero de la nada nos dijo igual que iba a ser el viernes. De nosotros, doctor, el examen es el 21, ¿verdad? No sé, por eso es el 21, ¿no es cierto? El 20. Doctor, es el 20. Está en el... ¿Domingo? No, lunes, doctor. 20. 20 es lunes, sí, sí, sí. Lunes 20, doctor. Lunes 20. ¿Qué es el 21, pues? ¿Feriado? Ah, ¿cómo es? De los andinos, algo así. El año nuevo Aymara. Ya, a ver. ¿La rotación cuándo van a cambiar? Este lunes, doctor. El lunes que viene ya. El lunes 20. Sí. ¿Verdad? Ya. Y seguramente después de 2 semanas o 3 recién van a dar primer parcial de esa segunda rotación. Sí, Correcto. yo creo, doctor, que así va a ser, porque de igual manera ha sido la primera rotación. Aunque en esta rotación solo tenemos 7 semanas. 7, qué grave. Sí. Las primeras han sido largas, doctor, y me informaron que cada rotación ahora solo va a ser de 7 semanas. En fin, son cosas. Normalmente era de 8, pero igual. A ver, ¿qué les parece, Daniela? A ver, ustedes, chicos, si quieren aprender, ¿no? Si no, igual damos cuando sea el domingo, no hay problema. ¿Qué les parece si ustedes piden dar su examen el sábado 25? Miren, les estoy queriendo dar una semana más. Así normal, pasamos el lunes, hacemos lo que se pueda esos días más. ¿Me entienden? Lo que se va a dar el examen es hasta donde yo tengo que decir lo que vamos a avanzar, lo que falta. Avanzar a otro tema, eso ya no entra. ¿Entienden? No hay problema. Así podría ser si es que no choca con ningún otro examen ni tampoco se acerca a algo. Sí, doctor, porque va a estar a 2 días nada más de su examen. Por eso, yo les digo a ustedes, ¿quieren leer? ¿Quieren aprender? ¿O quieren correr? Eso es lo que le preguntaba a Daniela desde el principio. ¿Qué les parece? Dicen. Podemos dar el sábado 25, yo no tengo problema. Si es que no se les cruza con nada a ustedes. Doctor, No, doctor, no. Vamos a estar en nuestra primera semana de rotación y de la primera semana siempre es presentación de material. A ver qué dicen ustedes, chicos. Así yo comunico a la señora directora o el director que está en ejercicio, pero también ustedes tienen que decir, porque ¿qué pasa? El argumento es el que han postergado operatoria y les queda apenas 2 días para estomatología médica y por ese motivo queremos pedir autorización nada más, para no sobrepasarnos a la autoridad, ¿no? Porque yo he visto que otros cambian cuando quieren. Pero nosotros podemos pedirle a la directora. ¿Están de acuerdo? ¿O no? ¿O dan nomás el lunes? Chicos, ¿qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? A ver. doctor, yo ya le escribí a su privado, tengo un problema con esa fecha, no sé si le puedo hablar después de la clase. Ya. Gracias. Ahora, si no quieren dar el 25 sábado, pueden dar el viernes 24, igual. ¿O quieren Doctor, la fecha? doctor, una pregunta. ¿Y la hora más o menos qué hora sería el examen? Si es el sábado, es en la mañana, ustedes digan la hora. A las 8, a las 9. Pues si es el viernes en la tarde, a las 3 o 4. Claro, va a ser presencial, ¿no? El viernes que sea. A las 3 de la tarde. O el jueves, ¿quiere? No, está ya bien el viernes. Doctor, ¿y el lunes 27 no puede ser? ¿O es muy tarde? Mucho ya estaríamos corriendo, ¿no? Por favor, doctor. No, doctor, el viernes, que sea.
Viernes 24. ¿En cuando a las 3? El viernes. Además, viernes es más silencio la facultad. No hay muchos. Entonces vamos a tomar con tranquilidad para que no haya mucha aglomeración. Ustedes son hartos. Voy a tener que usar 3 aulas. Podría ser el viernes. Así el sábado nos dedicamos a lavar la ropa tranquilo. Sí, doctor, ya está bien. A ver, ¿qué dicen los demás? Para que Zamorano pida la autorización, argumentando que han recorrido el examen de operatoria, ¿no? Y que han consultado conmigo y que no hay ningún problema por mi parte. Yo estoy de acuerdo. Y que ustedes no se perjudican con nada, ¿no? Es lo importante. Chicos, hablen. Sí, el viernes está bien. Sí, doctor, el viernes. Sí, doctor, el viernes. Entonces el viernes 24, doctor, en la tarde. Pero Daniela, mire, hay que hacer el pedido el día lunes en este caso. No, ¿qué día es hoy? Lunes, ¿no? Lunes. Mañana mismo. Mañana ya sería, doctor. Es decir, que ha habido este problemita, teníamos que dar operatoria el miércoles, pero se ha recogido para el viernes y se nos ha acercado mucha estomatología. Hemos hablado con el doctor Mesa, él está de acuerdo que podríamos dar el examen el siguiente viernes. Y nosotros también quisiéramos. Simplemente es una autorización. Yo no lo veo un problema para que se niegue. No tendría que haber. Pero por respeto a la autoridad hay que pedir permiso, ¿no es cierto? Eso es lo normal. Sí, doctor, de igual manera voy a preguntarle bien a la doctora de operatoria porque igual nos mencionó nuestro segundo parcial y nosotros habíamos dado nuestro segundo parcial. Creo que igual se estaba confundiendo en algo. Si, digamos, se mantiene para el miércoles, nuestro examen seguiría siendo para el lunes, doctor. ¿Qué examen van a dar, final o parcial? Final, doctor, final. Eso está programado para el miércoles, ¿no es cierto? Sí. Si es que dan nomás el miércoles, mantenemos nomás el lunes. Claro, doctor. Y si en caso se ha recorrido siempre, estaríamos dando estomatología para el día viernes 24. Perfecto. Ahora, de todas maneras, recorramos o no recorramos, el día viernes conmigo vamos a pasar clases a las 4 de la tarde virtual, porque nos falta un poquito acabar. No es mucho, es poquito. No es largo. ¿Ya? ¿Está bien? Sí, doctor, mejor que la presidenta, como dijo, que le pregunte a la doctora, porque tal vez yo también pienso que se ha confundido. Tal vez ha habido algo. Averigüen bien eso, ¿ya? Sí. No hay ningún problema. Lo que quiero es que aprendan, aprovechen. Ahora es cuando tienen que aprovechar. Ya más después, por la rapidez, es otra cosa. Y yo les digo, si los alumnos internos hubieran aprovechado bien, Estoy con mi cámara y mi micrófono, no agarré. primero, segundo, hasta quinto, serían expertos en odontología. Pero no están aprovechando. Lo mismo está pasando con tercero, estoy sufriendo mucho. Ya no sé qué voy a hacer. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna consulta? Les voy a mandar el libro, ¿ya? Ahora mismo no me voy a mover de acá. ¿Listo? A ver, Coronado y Zamorano, mándenme al celular sus correos. Ya, está bien, doctor. Voy a por ahí mandar, porque está difícil mandar ahorita por celular. ¿Ya? ¿Listo? El libro ya no anda a encontrar, por lo menos no ha vuelto a llegar. Así que, pero no es el único, ¿no? Hay más de este tipo de cursados, pero este es el que estamos utilizando ahora. Ahora, si se van por la fotocopiadora de las graditas, los temas fotocopiados de este libro están allá. Por si acaso. Pregunte. ¿Listo? Sí, doctor, ya le envié igual mi correo. Listo, pues. Bueno, ¿no hay más preguntas? Llamaré lista, ¿ya? ¿Dónde está mi libro?
Estomatología médica. ¿Qué fecha es ahora? El 30 también les había llamado lista. Ahora les voy a llamar el día 13. ¿Rapidito? Van a contestar fuerte, ¿ya? Arancibia Adriana. Arancibia Nicole. Doctor Arancibia Estrada, presente. Arévalo. Arévalo. ¿No está? Barrera. Tampoco. Benavides. Aquí, doctor, presente. Benavides. Si ponen cámara mejor, así los veo de verdad que están en clase. Aquí, doctor, presente. Ya, Berríos. Presente, doctor. Zamorano. Saraí. Presente, doctor. Eso. Y Zárate Mijael. ¿No está? Sardán. Sardán. Tampoco. Tampoco. Listo. Doctor, buenas tardes. ¿Sabe que me puede poner presente? Por favor. ¿Por qué recién ha venido a la clase? No, es que estaba mal mi internet, doctor. ¿Quién le ha llamado que estábamos llamando listo? No. Por favor, doctor. ¿La apellida? Juan David Ramírez. Condori María. Sí, doctor. Ya. Gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? ¿Nada? Listo. Entonces nos vemos mañana.